Muy buenos días, amados hermanos. Un domingo más por Zoom, pero ya por la gracia del Señor, próximo domingo, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en la plaza de Blanca Estela ahí, el próximo domingo 11 de julio, 11 de julio ya como pasa el tiempo, nos volveremos a encontrar en la plaza Blanca Estela, ¿ya? Así que atento ahí, animando a los hermanos y a sus conocidos a asistir y también a abrigarse si es que hace frío, a llevar, no sé, pues, bloqueador si hace calor, pero estamos ahí delante del Señor, junto con un pueblo, va a ser una gran bendición para nuestras vidas y también testimonio público de nuestra ciudad. Así que hoy día vamos a leer el capítulo 4, vamos a enfocar en los primeros 22 versículos, y el texto de hoy habla acerca de que no hay otro nombre dado a los hombres, que es para salvación, sino solamente el nombre de Jesús. Y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el tema de hoy se llama No hay otro nombre, ¿ya? ¿Cuál nombre dirán ustedes? El nombre de Jesús. Y aquí voy a, a recordar la historia, recordar lo que nos cuenta ahí Hechos 4, donde se recuerdan que hemos visto la semana pasada que hubo una hermosa, linda y notoria sanidad de un cojo en Jerusalén. Entonces había un hombre que, aquí el texto lo dice, que tenía más de 40 años, o sea, era un hombre que ya tenía, era conocido en el pueblo, era conocido en la ciudad, y se ponía en una de las puertas del templo a pedir limosna. Y ese hombre fue sanado a través del ministerio de Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero es algo que el mundo no conocía, o no entendía, o no calzaba por qué estaban haciendo esto. Tanto así que la gente se admiraba del poder que había, comillas, en ellos. Pero Pedro claritamente dijo, no es mi poder, no es nuestra piedad, no es nuestra bondad, no son nuestras capacidades, es la obra de Jesús. Y ahí Pedro lo que hace es predicar el Evangelio. Pero no les gustó a los sacerdotes, a los saduceos y a los gobernantes que predicasen el nombre de Jesús, porque además cuando predicaba el nombre de Jesús les decía, ustedes lo crucificaron, los gobernantes de este país, de esta nación lo crucificaron, los gobernantes de Roma, los fariseos, los saduceos, ustedes fueron los responsables de esto. Entonces, se sintieron como entre comillas entre la espada y la pared, porque estaban siendo acusados de entregar al santo, al justo, al autor de la vida. Entonces, fíjense cómo comienza el texto en capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, o sea, estaban predicando el evangelio, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. O sea, vino un grupo de sacerdotes que estaban ministrando en la semana, porque habían turnos semanales entre sacerdotes, y vino un grupito, y además no solamente vino un grupo de sacerdotes, sino también vino el jefe de la guardia del templo. O sea, eran las autoridades del lugar, eran las autoridades de la ciudad, era la autoridad de la cultura, porque debemos entender que la cultura judía era todo integral, o sea, lo social, lo económico, el poder político, el poder civil, por así decirlo, estaba asociado muy potentemente con la enseñanza religiosa. Entonces, cuando dice vino el jefe de la guardia del templo, vinieron los sacerdotes, vinieron los saduceos. O sea, está hablando ahí que había un concilio que estaba llamando a Pedro y Juan a que no predicasen en nombre de Jesús. Y los saduceos, que era la secta judía que no creía en la resurrección de los muertos, no creían que los cuerpos iban a resucitar, estaban resentidos de que enseñasen esa enseñanza al pueblo. Decían, pero ¿cómo es posible que le digan esto al pueblo? Y además que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, era algo que nunca había en su cabeza. Era incluso para ellos una herejía. Era algo que no podía hacer. Estaban predicando mentiras, según los saduceos. ¿Y qué hicieron? Le echaron mano
y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. No sé si alguno de ustedes ha estado en la cárcel alguna vez. No sé si alguna vez ha estado detenido por algún motivo. Pero fíjense que acá, injustamente, por predicar el nombre de Jesús, por anunciar el Evangelio, por hacer bien a este cojo de nacimiento, por sanar en el nombre de Jesús, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ya había acabado la ceremonia. Entonces, decían nosotros, hasta que llegamos nuestra pega, entonces nos vemos mañana. Lo pusieron en la cárcel. Yo me pregunto, ¿qué pensaríamos nosotros? Estábamos re bien, estábamos predicando el Evangelio, estábamos anunciando a Jesús. Este hombre fue sanado, la gente se convertía, y uno diría, ¡ay, qué excelente! Avanza el Evangelio. Y fíjense lo que pasa, oposición, oposición de las autoridades de la ciudad, de las autoridades del país, las autoridades políticas, religiosas, la autoridad incluso económica, la autoridad de la ciudad estaba en contra de ellos. Y lo pusieron en la cárcel. ¿Qué pasaría en nuestros corazones? ¿Qué pasaría en mi corazón, en tu corazón, si somos llevados a la cárcel por causa de Cristo? Y fíjense lo que relata Lucas, el autor de Hechos. Sí, pasó esto. Pero ¿saben qué? Mientras estaba en la cárcel, esto fue un accesorio nomás, porque lo que pasó es que el evangelio corría, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, a pesar incluso de la amenaza, de que Juan y Pedro fueron encarcelados, esta gente creyó de todas formas en el nombre de Jesús. Creyeron y el número de los varones eran como 5.000. O sea, los representantes de la familia, si ya está hablando de mujeres y niños, lo que ya eran como 5.000. Al principio eran 3.000 y ahora van 5.000 familias, por así decirlo. Entonces, ¿cuánta gente había creído y confesado el nombre de Jesús? Y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén, aquí viene el Sanedrín, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, fueron todos. Las grandes autoridades de la ciudad y de la nación estaban ahí y comparecieron para poder acusar a Pedro y Juan. Imagínense lo que pasó en la noche seguramente. Ellos no estaban ahí, los empezaron a llamar, los fueron a buscar, empezaron seguramente a tener un plan, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Se juntaron probablemente antes y fueron allá y los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Era una pregunta importante. ¿Quién les dio la autoridad a ustedes para sanar a un cojo? ¿De dónde proviene ese poder? Probablemente la pregunta iba asociada si este era el poder de lo alto o era en el nombre de Belcebú, porque de eso fue lo que acusaron a Jesús. Y tampoco podía entender cómo Jesús podía sanar enfermedades. Entonces, ¿recuerdan ese evento cuando Jesús sanó también a un enfermo y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Y le dice, esto es imposible para ustedes, pero ¿qué más imposible? ¿Perdonar pecados o sanar a los enfermos? Y sana a este enfermo y después Jesús dice, ve y perdona tus pecados. Estaban escandalizados porque en el nombre de Jesús hay sanidad y hay salvación. En realidad la salvación incluye la sanidad. Ustedes me preguntarán, pero pucha, yo estaba enfermo, yo he orado, o gente incluso está en el hospital en este momento. Entonces, ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos decir que Jesús sana? Sí, y lo he dicho en varias oportunidades. Jesús a su pueblo les ofrece plena, verdadera y perfecta sanidad. ¿Me escuchan? Ofrece plena, verdadera y perfecta sanidad. Y usted dirá, ¿y por qué estoy con esta aflicción hoy? ¿Por qué tengo un conocido, amigo, hijo de Dios
que se fue incluso con el Señor y no fue sano, porque Dios sí o sí ofrece sanidad en la eternidad. A veces disfrutamos de sanidad en este momento, a veces disfrutamos sanidad en este mundo, sanidad divina, milagrosa, y Dios obra con poder y con gloria. Dios puede hacerlo, Dios sigue haciéndolo hoy, pero lo que sí es la esperanza segura, segura, segura del Evangelio, es que un día seremos plenamente sanos. Y recordaba el domingo pasado que hay un himno hermoso que dice que allá, cuando estemos con Él, no habrá tribulación, no habrá ningún pesar, ningún dolor, no habrá enfermedad. Allá seremos completamente sanos. Y ahora podemos disfrutar de su sanidad de manera misericordiosa, por su soberanía. Si es su voluntad, podemos ser sanos. Entonces vemos acá que Dios aquí muestra la sanidad. Y le preguntan con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y aquí esta parte es muy importante, dice, lleno del Espíritu Santo, porque hay dos formas de responder a esto, de manera natural o de manera lleno del Espíritu Santo. Tú mismo, cuando te enfrentas a dificultades en la vida cotidiana, tienes dos formas de responder. Yo tengo dos formas de responder. En mi forma natural y carnal, por así decirlo, en mi naturaleza pecaminosa, según los deseos de este mundo, según los patrones de este mundo, o lleno del Espíritu Santo. Entonces, uno podría poner ahí todas las opciones que hay respecto de cómo responderíamos nosotros ante esta pregunta, en esta circunstancia en que somos rodeados por las autoridades del momento, habíamos sido incluso expuestos a la cárcel. Nosotros probablemente con nuestra forma de ser responderíamos de diferentes maneras, algunos con temor, algunos con ansiedad, algunos con angustia, algunos quizás con mentira, algunos con engaño, algunos diciendo una cosa por otra, como actuó Pedro, porque Pedro ya había sido expuesto a esto antes. Le dijeron, oye, tú eres de esto, tú has estado acá, tú has estado acá con nosotros antes. Entonces, y Pedro le dice, oye, yo no soy de ustedes, le dice. Yo no he estado acá. ¿Se recuerdan cuando estaban antes de la crucifixión? No, y negó a Jesús 3 veces. Entonces vemos que Pedro de alguna forma, hay un cambio en él, porque fue lleno del Espíritu Santo. O sea, de forma natural, Pedro hubiese respondido de una forma. Así cada uno de nosotros, de forma natural, respondemos a ciertas circunstancias de la vida. Y tendemos a responder conforme a lo que nos sale, lo que hay nomás. Pero hay otra forma de responder, una forma que no depende de nosotros, es ser llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando vemos esta respuesta de Pedro, es porque hubo una llenura. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de Cristo. Una vida llena de Cristo es una vida llena de su palabra. Una vida llena de obediencia, de gozo, de paz, de alegría en su voluntad. Entonces no podemos disociar la vida llena de espíritu y decir, ¿sabes qué? Yo me guío por el espíritu nomás. Pero no leo la palabra porque yo me guío por el espíritu. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso no puede ser. No podemos disociar al autor de la Biblia, al inspirador, que es el Espíritu Santo, y dice, ¿sabes qué? No, yo me guío por el Espíritu Santo y no por la palabra. Eso no puede ser. Y tampoco puede ser el que diga, ¿sabes? Yo me guío por la palabra y no me guío por el Espíritu. Eso es imposible. O sea, cuando somos guiados por el Señor, cuando decimos que somos seguidores de Cristo, seguimos su palabra, su voluntad revelada en la Escritura, lleno del Espíritu Santo, para vivir conforme a esa verdad. Para que no enfrentamos un gran desafío. Porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer. Porque a veces incluso damos consejo a otros de lo que debieran hacer otros. Pero uno dice, ¿sabes qué? Pero llego al punto de, estar de mi dificultad, digo, ¿sabes qué? Es que esto yo no lo puedo hacer.
hasta aquí nomás llegamos, este es mi límite, hasta aquí llegué. Yo entiendo todo lo que dice la Biblia acá, pero a mí me cuesta mucho. Yo, en todas las cosas, además, yo obedezco al Señor. Pero en esto, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo. Así de simple, Señor. Me quedaron en huelga. Yo aquí me encadeno, yo aquí no puedo, Señor. Y el Señor dice, no, es que esto no puede ser. Es que esto no puede ser. Porque somos llenos del Señor, Él nos capacita para vivir conforme a su voluntad y responder a cada circunstancia, a cada evento, a cada conversación, a cada dificultad lleno del Espíritu Santo. Entonces, si queremos responder lleno del Espíritu Santo, debemos alimentarnos de la palabra y responder en fe y arrepentimiento a su palabra. Cierro el paréntesis ahí, pero esto es una clave importante. Porque por algo Lucas lo expresa de esa forma. Y respondió Pedro, no dijo lo que respondió nomás. Lo que dijo, respondió, pero esto fue por la llenura del Espíritu Santo. Y fíjense lo que responde. Y uno diría, wow, cómo responde Pedro, qué inteligente Pedro. Pero en realidad fue la obra del Señor. Y vemos acá que Pedro responde con autoridad. Pedro responde con denuedo. Pedro responde con poder de lo alto. Pedro responde con gracia divina. Le dice, gobernante del pueblo y ancianos de Israel. O sea, está de ellos, entre comillas, de tú a tú. De hecho, ni siquiera de tú a tú. Él sabe que él obedece a un nombre que sobre todo nombre. Le dice, gobernante del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. O sea, hace una interpelación a los gobernantes, a la autoridad del momento, a los líderes de opinión, a los influencers de la época. Él los interpela. Le dice, ¿saben qué? Escuchen lo que está pasando ahora. Sea notorio a todos ustedes. Tengan en consideración y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les dice, ¿saben qué? Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, esto es una lucidez del Espíritu Santo. Les dice, ¿saben qué? Este nombre es sobre todo nombre. Este nombre es más importante que ustedes mismos. Sí, nació en Belén, vivió en Nazaret. Sí, entiendo. Pero este hombre a quien usted crucificaste es Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes lo rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les dice, no solamente hay sanidad en Jesús, que ya para ellos era una cosa extraña, una cosa misteriosa, y les dice, y en ningún otro hay salvación. O sea, fue en contra de toda la estructura y la creencia religiosa del tiempo. En ningún otro hay salvación, les dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O sea, ven que la sanidad procede de la salvación. La sanidad procede de la salvación divina, procede de alguien que venció. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Jesús venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado y venció la muerte. Voy a repetir. Jesús venció al diablo, venció al mundo, al pecado y la muerte. Él es Señor sobre todas las cosas. No hay nombre más alto, más sublime que Jesús. No hay autoridad más grande que Jesús. Él gobierna por sobre los reyes de este mundo. Él gobierna por sobre los reyes de esta tierra,
sobre presidentes, sobre gobernadores, sobre constitucionales, sobre diputados, sobre senadores, sobre influencers, sobre el líder de opinión, sobre todo. Jesús reina, Jesús es Señor de señores, es el Rey, Él es el Todopoderoso, y en ningún otro hay salvación, nos dice. Entonces, cuando hablamos de que en ningún otro hay salvación, está diciendo que todo lo demás queda excluido, que toda creencia, que todo nombre, que todo profeta, que toda persona que no hable en el nombre de Jesús queda excluido. Entonces podría decir, ¿sabes qué? Es que esto es muy discriminatorio. ¿Qué pasa con gente que vive en otros países que no conoce del Señor Jesús? Bueno, dice la palabra que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice que no hay otro nombre, no hay otra salvación. El Señor vino para que las naciones pudieran conocer de su gloria, de su reino, de su salvación. Pero no hay otra forma de salvación, sino por medio de la obra de Jesús, por medio del nombre de Jesús. Por tanto, es excluyente. No podemos decir que Jesús y algo más, porque eso sería una herejía. Eso sería agregarle algo. Es solamente Jesús y su obra nos puede dar salvación. ¿Y qué es la salvación? En primer lugar, es restaurar la comunión que tenemos con Dios. Esa es la salvación. Es poder estar reconciliado por medio de Jesús, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, para estar con Dios, el Padre, estar en comunión plena con Él. ¿Y qué significa la perdición? Estar alejado de esa comunión eternamente, porque sabemos que Dios es el máximo bien que podemos tener, es la mejor comunión que podemos tener, es la mejor compañía que podemos tener, es el mayor bien que haya en nuestra alma, que haya en nuestro corazón. O sea, una vida en Dios es todo, la vida abundante, una vida sin Dios, una vida sin esperanza, una vida de muerte, de destrucción. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, a diferencia de cuando Pedro negó a Jesús y arrancó, lo negó 3 veces, el resto dijo, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, sin preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben por qué? No solamente por su oratoria, no solamente por el discurso que dio, que fue además muy bien armado, fue por la autoridad que tenía. Como cuando los fariseos, los líderes religiosos hablaban con Jesús y decían, este habla con autoridad distinta, este habla de otra forma. Claro, Pedro y Juan habían estado con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres hijo de Dios, tú estás día a día delante de Jesús. Estamos en este momento delante de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que tenemos que entender, apreciar, admirarnos, maravillarnos de esta gran verdad. Porque en este momento Jesús está en medio nuestro por el Espíritu Santo. Entonces, viendo el de nuevo, se maravillaban. Y viendo además que el hombre había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué le iban a decir? ¿Esto es una falsa? ¿Esto es un show? ¿Esto es un montaje, ilusionismo? No, el hombre había sido sanado. Y no era un desconocido, era una persona que llevaba más de 40 años ahí, todos lo conocían. No era alguien que se introdujo recién, que nadie conocía y dicen, no, ¿sabes qué? A lo mejor esto es un montaje. No, todos sabían que ese hombre que estaba ahí había sido sanado por el Señor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Se lo pusieron afuera y conferenciaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque nos molestan, porque nos obstruyen nuestro gobierno, porque enseñan otras cosas que nosotros no enseñamos. Porque es cierto, dicen. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Esto es verdad.
notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es algo innegable. Y acá esto es obra gloriosa del Señor, de que lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva es que los hechos portentosos nadie los podía negar. ¿Saben qué? Hay algo que pasa en nuestros corazones, porque a veces enfatizamos solamente la sanidad divina, que es algo maravilloso, es glorioso, pero el mundo está deseoso de ver en nuestras vidas algo que nadie puede negar. Seguramente tú dirás, mira, aquí hay hartas cosas en mi corazón que deben ser cambiadas. ¿Saben qué? El poder del Señor puede transformar tu corazón, transformar mi corazón. Y saben que tu familia va a ver y va a decir, oye, es increíble el cambio que hay en esta persona. Es increíble el cambio que hay en mi hijo, en mi hija. Miren, mírenlo. Esto es innegable. O sea, no sé qué le pasó, no sé qué le hicieron, no sé qué le dijeron, pero es innegable que algo pasó en su vida. Entonces, esto es obra del Señor. Entonces, debiéramos, como iglesia, no necesariamente hacer lo mismo, sino que recibir la obra del Señor y la gente debiera reconocer y decir, ¿sabes qué? Podemos decir lo que queramos de estas personas, pero hay algo que no podemos negar, es que sus vidas han sido cambiadas y transformadas por el Señor, y están sus vidas rendidas y entregadas a su nombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante, lo que hicieron atrás ya, de hecho está, pero que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y uno dice, ¿por qué tanto énfasis en el nombre? Porque el nombre da cuenta de la persona, da cuenta de la autoridad que tiene, de lo glorioso que es. Y llamándolos es como ridículo, ¿cierto? Pedro y Juan están delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que venció al mundo, al diablo, al pecado, a la muerte. Los llaman, estas autoridades, les dicen, ¿saben qué? En ninguna manera ustedes deben hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro, con la lucidez del Espíritu Santo, dice, yo creo que hasta se ríen, dice, juzguen ustedes si es justo, delante de Dios, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, obedecer a Dios o a ustedes. Ustedes dense cuenta, nosotros estamos delante del Rey de Reyes. Ustedes piensen y juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y este pasaje es fundamental para el evangelismo, fundamental para vivir una vida misional, que nosotros no podemos, algo que sale de nuestros corazones, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, nos brota por nuestros poros, es algo natural, es un fruto. ¿Pero saben qué? A veces hacemos énfasis en predicar el Evangelio, es decir, ya desde el día voy a predicar el Evangelio, pero ¿sabes? Esto es un fruto de qué? Fruto de reconocer la señoría, el señorío de Cristo, el fruto de estar día a día delante del Señor, reconocer su gloria, su majestad, su nombre, su reino, su misión. Entonces, si te preguntas o me pregunto, ¿qué pasa en nuestros corazones? Que a veces pasamos días, horas, días, semanas y meses sin proclamar el nombre de Jesús. Entonces, no es solamente un tema de acción, es un tema de corazón, es un tema de no estar delante del Rey, no estar delante del Señor de Señores, no estar delante admirado de la presencia del Señor. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, discípulos que evangelizan, una iglesia que evangeliza, primero debemos estar delante del Rey, en su trono, el día a día conversando con Él, porque naturalmente, con una claridad del Espíritu Santo, no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque eso es un testigo que está dispuesto a todo por la causa
de Cristo, dispuesto a todo por proclamar lo que vio y oyó. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, temerosos, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces vemos esta historia y nos preguntamos varios detalles. En primer lugar, ¿cómo está mi relación con el Señor? Estoy siendo renovado en mi relación con el Señor, reconociendo que eres Rey, que es Dios Todopoderoso, que no hay nombre más alto y sublime que Él. Estoy siendo silenciado por el mundo, por su influencia, pensamiento, idea, filosofía, para ser callado en cuanto al testimonio del Señor. Y aquí quiero hacer un recordatorio muy importante. En Colosenses, que habla acerca de Cristo y de su gloria. Porque ¿saben? Jesús venció al diablo. Jesús venció al mundo. Jesús venció al pecado y la muerte. Pero el diablo quiere ocultar esto. Quiere ciega los entendimientos para que no vean la gloria de Cristo. El mundo quiere acallar esta voz. El mundo quiere hablar mentiras. Y vamos a ver Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que dice, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Que nadie los engañe, porque sí, Dios es glorioso, Jesús es el nombre sobre todo nombre, pero nuestra tendencia es a opacar, a ocultar, a arrancarnos de la gloria de Cristo. Y empezamos a creer lentamente en filosofías engañosas, huecas sutilezas, tradiciones de hombre, conforme a los principios de este mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y saben? Ustedes, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto entendieron los discípulos, que Jesús va adelante, nosotros vamos detrás. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el Señor de señores, está sobre todo principado y dominio y potestad y gobierno. Él está adelante. Nosotros somos parte de Él. Y dice, ustedes que estaban muertos, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahí vemos nuevamente la victoria de Cristo sobre la muerte. Y además dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben por qué? Cada uno de nosotros, en pecado, teníamos una tremenda acta, una tremenda factura, por así decirlo. Nos pasan la boleta y dicen, esta boleta es interminable, ¿quién la puede pagar? No la puedo pagar. Anuló esa acta de los decretos, que nos era contraria, era con menos miles y miles y miles y miles de millones de dólares de deuda, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo venció. Ahí vemos que a la muerte porque resucitó, al pecado porque Él pagó por nuestros pecados y despojó a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente. O sea, todo el poder demoníaco y todo el poder de las tinieblas fue exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, sobre incluso autoridades civiles y gobernantes. O sea, Cristo es el Señor. Entonces vemos acá que Jesús vence, claramente dice ahí el texto, al mundo, al pecado, a la muerte y al diablo. Entonces vemos que el Señor quiere que podamos estar en Él. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo,
os sometéis a preceptos humanos. No. El Señor nos dice, ¿saben qué? Vengan a Él, reconozcan su señorío, su gobierno, su autoridad, disfruten de ser hijos, disfruten de ser sirvientes de Él, pasen tiempo con Él, pasemos tiempo con el Señor de señores y proclamemos sus virtudes. Y cuando seamos enfrentados a diferentes dificultades, circunstancias, conversaciones, no respondamos en la carne, respondamos llenos del Espíritu Santo, con claridad de que Él gobierna, que Él es soberano, que Él es rey, que Él no hay nada que pase, que Él no lo sepa y no lo ordene. Sí, obviamente Él no es el autor del mal y del pecado, pero Él establece todas las cosas para el bien de su gloria, de su nombre y para el bien de sus escogidos, sus hijos. Así que si estamos en tiempo de dificultad, el Señor nos llama una vez más a reconocer su señoría y su soberanía y ser lleno del Espíritu Santo y responder con esa llenura. Si estamos reconociendo que en nuestra vida a veces olvidamos proclamar a Cristo, es porque se nos ha ocultado su gloria. Necesitamos volver al Señor y ver su gloria y admirarnos de Él para no dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Que eso nos guíe como iglesia, como congregación, como familia, como hijos del Señor, a cada día estar ahí, reconociendo su gloria. Porque si no estamos ahí, vamos a empezar a creer la filosofía de este mundo. Vamos a empezar a anidar ideas del rudimento de esta sociedad. Vamos a empezar a mezclarnos con estas ideologías. Y no es tanto algo filosófico, muchas veces son pequeñas cosas en nuestra vida cotidiana que se van metiendo. Y después respondemos conforme nuestra carne simplemente. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos haga reconocer delante de Él su gloria, su nombre, su misión, su reino, su evangelio. Y recordemos entonces que no hay otro nombre, no hay otro nombre. Voy a leer el pasaje. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermoso que podemos tener salvación de Jesús. Por su gloria, por su gracia, por su justicia, hemos sido salvados para disfrutar de la comunión con Él. Entonces, disfrutémosla. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para reconocer tu señorío y para recordar que tú gobiernas sobre los reyes de este mundo, que tú eres Señor soberano, tú eres un Dios poderoso, que Jesús venció a todo. Es el nombre sobre todo nombre. Y gracias te damos porque por tu misericordia podemos reconocer tu señorío, podemos confesar tu nombre y rendirnos delante de ti. Y queremos pedirte que hoy día, nuestra semana, nuestros corazones estén rendidos delante de ti, Señor, confesando tu gloria, Señor. Que podamos estar ahí, aquietados nuestros corazones, para unirnos cada día a tu misión, a tu propósito, a tu gloria, a tu reino, a tu esperanza, y vivir por esto, porque tuyos somos, y por ti y para ti queremos vivir. En el nombre de Jesús.